Bueno, iniciamos enviando una felicitación al pueblo del Perú, porque el día de ayer las autoridades electorales de esa república le reconocieron su triunfo al maestro Pedro Castillo Terrones. Él va a ser el próximo presidente de la República del Perú. Ayer se le reconoció como presidente electo. Le enviamos al maestro Pedro Castillo Terrones un abrazo solidario, le deseamos que le vaya muy bien, lo merece su pueblo, somos parte de dos naciones que tienen antecedentes culturales de mucha trascendencia histórica. Son dos grandes civilizaciones, las de el Perú y las de México. La gran cultura inca del Perú y nuestras culturas, desde la cultura madre, la cultura olmeca y muchas más del México prehispánico. De modo que es mucho lo que nos une y nos da muchísimo gusto este triunfo. Lo celebramos. Vamos a enviar una representación por la situación de la pandemia. Vamos a que nos represente solo una persona, un alto funcionario, y he decidido que asista a la toma de posesión que se va a celebrar en este mismo mes, que nos represente el canciller Marcelo Ebrard al Perú. Vamos a informar hoy martes, como siempre, sobre el pulso de la salud, sobre la situación de la pandemia, y en esta ocasión se va a informar sobre la compra de medicamentos, algo que ha significado pues una lucha, una decisión que tomamos y que está llena de obstáculos, pero afortunadamente ya se resolvieron todos los problemas por los intereses que existían en la compra de los medicamentos. Era un jugoso negocio que se hacía al amparo del poder público y también a costa del sufrimiento de la gente, porque no solo
cobraban mucho por los medicamentos que se distribuían. Unas cuantas empresas tenían acaparado todo lo relacionado con el abasto de medicamentos. 10 empresas distribuidoras, ni siquiera farmacéuticas, vendían 70,000 millones de pesos. Y de esas 10, 3, pues como el 40% de todos los medicamentos los distribuían a precios, repito, elevadísimos, y con el apoyo de políticos corruptos. Y no solo se compraban caros los medicamentos, sino de mala calidad, a veces hasta adulterados. Había gente que perdía la vida por recibir medicamentos echados a perder. Entonces, era mucho el daño que se ocasionaba por la corrupción. Nos llevó tiempo avanzar en el propósito de comprar los medicamentos en el extranjero. Se compraron medicamentos en varios países y en México también, y ya se tiene abasto de medicamentos, ya se tienen los medicamentos para los centros de salud, para los hospitales, para garantizar el derecho a la salud, la atención médica y los medicamentos gratuitos, que fue un compromiso que hicimos. Entonces, vamos a empezar de esa manera, informando sobre la compra de los medicamentos y luego los informes sobre la pandemia y el programa de vacunación, de cómo vamos. La compra de los medicamentos, esta es una muy buena noticia, porque se rompió, se quebró el sistema de corrupción que se había establecido y que impedía contar con medicamentos y medicamentos de buena calidad, además del abasto. Esto ha significado también ahorros importantísimos para la hacienda pública. No pudo la mafia que existía en todo lo relacionado con la venta o compra-venta de medicamentos, no pudo impedir que se lograra el propósito de adquirir todos los medicamentos. Esto llevó a hacer muchísimas modificaciones legales, empezando porque no se podía comprar medicamentos en el extranjero. Los proveedores nacionales, con mucha influencia política, tenían prohibido de que se compraran medicamentos en el extranjero y se tuvieron que modificar leyes y reglamentos para que se pudiesen comprar medicamentos en el extranjero. También es importantísimo el que contamos con el apoyo de la ONU para la compra de los medicamentos. Les agradecemos mucho a
este organismo de la ONU, UNOPS, que ayudó para comprar medicamentos. Ellos tienen ya una experiencia en el mundo en la compra de medicamentos. Desde luego no podían trabajar en México. La UNOPS no no participaba en la compra de medicamentos en el país. Aquí, repito, era un negocio de una minoría rapaz, políticos, dueños de medios de información y gente muy ambiciosa que eran capaces hasta de medrar con el dolor humano. Entonces, fue realmente un triunfo. Como ya se estableció este sistema de contratación, tanto en lo que corresponde a UNOPS como la compra con otros países, ya podemos hablar de una compra multianual, es decir, hasta el 24, porque este abasto tiene vigencia, alcanza hasta mediados del año próximo. Entonces ya se inicia ahora la adquisición de lo que nos va a faltar para terminar el año próximo y hacia adelante. Ya es un proceso, ya es un mecanismo establecido que no había, y esto va a facilitar mucho las cosas. Ahora también tenemos que mejorar el sistema de distribución interno para que lleguen a todos los hospitales los medicamentos, hasta los centros de salud, unidades médicas ubicadas en los pueblos marginados de la sierra, de el semidesierto, de las zonas más apartadas. Así como llegan los refrescos o las bolsitas de papas, o que llegan a todos lados. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no vamos a poder distribuir los medicamentos? Eso es lo que se va a mejorar mucho, la distribución. Y luego también un llamado a todos los trabajadores del sector salud a cuidar los medicamentos, a denunciar actos de corrupción. Nada de que ingresa al almacén un lote de medicamentos y se firma y sale de nuevo para el comercio ilegal, para la clandestinidad. Que nos ayuden todos los trabajadores del sector salud y todos los ciudadanos. Cero corrupción en el manejo de los medicamentos. Nada de que no hay medicina en el hospital, pero sí hay en las farmacias cercanas y hasta recomiendan: ve ahí, porque ahí la vas a encontrar.
Puede ser que se trate de desabasto real en el hospital, que no esté el medicamento, pero también no queremos que sea porque se robaron el medicamento de los almacenes, de los hospitales y se entregó a farmacias o se está distribuyendo, vendiendo en el mercado negro. Entonces, todos a cuidar los medicamentos. Con esto podemos garantizar el que no falten los medicamentos y es un derecho el que se puedan tener medicamentos gratuitos para todos, atención médica y medicamentos gratuitos para todos, en unidades médicas, centros de salud, hospitales, en los institutos nacionales de salud, lo mismo, medicamentos gratuitos y que nos ayuden todos, médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud y ciudadanos a cuidar y a denunciar y portarnos bien. Ya se acabó la etapa de la corrupción, donde todo era inmoralidad y corrupción. Ahora hay una etapa nueva en la vida pública, entendiendo de que toda esta compra se hace con dinero del pueblo, dinero de todos, porque el gobierno es simplemente administrador de los dineros del pueblo. Entonces, es un buen día y es una muy buena noticia.